Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Con el fin de disminuir los contagios de enfermedades respiratorias, ojo, enfermedades respiratorias, todas en su conjunto, no piensen solo en COVID. Bueno, los ministerios de Salud y Educación adelantaron y ampliaron las vacaciones de invierno, las que ahora serán de 3 semanas. Los escolares entre las regiones de Arica y Parinacota, en el extremo norte de nuestro país, y los lagos, saldrán el próximo 30 de junio y recién retomarán las clases el 25 de julio. Para aquellos que estudian en las regiones de Aysén o Magallanes, las dos que están en el extremo sur de Chile, las vacaciones de invierno comenzarán el próximo 7 de julio y culminarán el 1 de agosto. Desde el Ministerio de Educación, en todo caso, precisaron que la medida aplicará para todos los establecimientos, públicos o privados. Los únicos excluidos son los colegios, escuelas y liceos con régimen trimestral. Los servicios de alimentación se mantendrán, eso es re importante para las familias, para todos los estudiantes que reciben el beneficio, y se espera que la presencialidad se retome a partir de la tercera semana de julio. Vamos a conversar sobre ese tema pronto con un invitado, pero ahora vamos con otro tema de contingencia en la mesa de conversación. Y tiene que ver con la seguridad en los territorios, en las comunas, donde los alcaldes tienen, anoche tuvimos un alcalde, hoy hay 2 alcaldes más de comunas de aquí en la región metropolitana. Cuesta mucho traer alcaldes de fuera de la región metropolitana presencialmente, porque trabajan hasta muy tarde, porque la pega es muy ardua y muy dura y no hay tiempo para venir de un día para otro. Pero hemos estado también vía telemática con algunos. Pero hoy nos acompaña Carolina Leistado de Peñalolén. Carolina, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien, pues y Germán Codina de Puente Alto, que está ahí con la camiseta, la parca puesta. Así es, desde muy temprano, desde las 7 de la mañana en Pedro Aguirre Cerda. Tirábamos la talla y decíamos, amanecimos juntos en Pedro Aguirre Cerda y ahora terminamos el día juntos aquí en TVN. Por lo que uno ve, las jornadas son re largas, las de los alcaldes, porque son tantos los temas, y en invierno aún más, ¿no? Con el frío que uno imagina de gente que está en situación de calle. Pero enfoquémonos un segundo con el tema que se ha tomado la agenda pública, las encuestas, la preocupación de las chilenas y chilenos, es la seguridad. Y la seguridad en sus esquinas, afuera de sus casas, y la presencia de más policías. El gobierno ha evaluado bien este primer mes, donde se reforzó algunas comunas de Chile, 17 comunas. Quiero ver si, no sé si a los dos les ha tocado. Yo sé que Carolina Leistado no les ha tocado, pero igual el Ministerio del Interior anuncia refuerzos, más refuerzos policiales. Una de esas en esta segunda pasada les puede tocar. ¿Cómo están viendo ustedes la situación? Sí, bueno, efectivamente no estuvimos incluidos en las primeras 17 comunas. Por lo tanto, es importante ver el resultado, porque lo que sí se anunció en su momento es que este era un plan móvil. Por lo tanto, si tiene resultado en una comuna, tiene que tenerlo en otra. Ahora, yo siempre he dicho que es difícil focalizar acciones en una comuna determinada cuando estamos en una ciudad que está conurbada y que por lo tanto es como que yo hago algo y le traspaso a los delitos a la vereda, digamos, de Arrieta hacia el norte, y le digo a la reina que se haga cargo, digamos. No tiene sentido, al otro lado para la Florida y así. Entonces, las medidas de seguridad tienen que ser más bien por macrozona, creo yo, donde actuamos de manera conjunta, donde incluso varios alcaldes podemos conversar temas que nos afectan mutuamente. ¿Conversan estos temas? En general, se trata, y el espacio debiese ser el STOP, por ejemplo, que junta macrozonas de la distribución en el tema policial. Pero no siempre es posible. Nosotros a veces hemos hecho iniciativas. Yo levanté una iniciativa hace un tiempo por el tema de fuegos artificiales con algunos alcaldes vecinos, y fue exitosa en el sentido que logramos establecer un trabajo, logramos hacer un diagnóstico, logramos trabajar con la Fiscalía. Lamentablemente vino el cambio de autoridades y ahí quedó, pero está ahí. O sea, hay cosas por hacer y que podríamos hacer. Y en ese sentido, lo que viene ahora, el plan que se anunció en la mañana, tiene otro sentido, y no es tan focalizado, sino que más bien es una acción de la Comisaría de Radiopatrullas, que van a hacer una acción que tiene más que ver con distribuirse en los territorios y llegar de manera más rápida a tareas más urgentes. Esta es una propuesta o un plan más bien de 27 radiopatrullas y 174 carabineros, pero son móviles, no enfocados en una comuna estacionados.
a Puente Alto. ¿Le tocó el proyecto, estuvo entre de las comunas el anterior escogidas? Sí. Claro, pero primero hay que hacer la aclaración de que el Plan Centauro, el que hoy día se mencionaba, es un plan que se revive, que existía previamente. Sí. Del 2010, si no claro, me equivoco. Escuadrón Centauro. Sí, pero creo que lo importante, la primera señal que yo trato de dar como alcalde, es sumarme a los esfuerzos del gobierno y tratar de colaborar con ellos, porque creo que el combate a la delincuencia nos necesita más unidos que nunca. Entonces, si bien es cierto, creo que todo lo que se está haciendo no es suficiente, y enseguida quiero explicar por qué creo que no es suficiente, también hay que valorarlo. Entonces, quiero primero plantear desde ese punto de vista constructivo mi participación tanto en la mañana con la ministra del Interior como con alcaldes que también, obviamente no compartimos ideologías políticas ni nada, pero creo que compartimos sí el interés por la gente. Y hay un tema fundamental. Como dijo un líder de la oposición portuguesa, yo no voy a ser de la oposición, sino de la colaboración. Mira, es una forma de hacer oposición así también. Entonces, primero, creo que justamente la disputa que hay entre distintos municipios y alcaldes de quién se lleva a los carabineros para su comuna demuestra que no hay suficiente cantidad de carabineros para cubrir todas las necesidades de Chile. Primer punto. Si es así, por lo tanto, la gran apuesta que debiera hacer el gobierno hoy día es brindarles un apoyo decidido a carabineros, porque lo que va a tener que hacer es una mejor pega con los carabineros que tiene. Entonces, creo que ahí hay una decisión política que debe adoptar el gobierno de brindarles un apoyo que obviamente tiene que ir aparejado siempre con el desde de el respeto a los derechos humanos, el marco normativo, perseguir cualquier conducta que pudiera ser, por ejemplo, en la que se vieron envueltos un grupo de generales hace algún tiempo atrás. Pero si no se toma la decisión de apoyar a carabineros, lo que se va a seguir haciendo es dejando condenar a carabineros a enfrentarse a delincuentes que se sienten empoderados hoy día. Lo vimos en Pedro Guerra Cerda con el Cabo Florido, ¿no? Claro, entonces tienes que darle el apoyo a carabineros para que también puedan repeler el ataque de estos delincuentes que están armados, incluso a veces con armas de guerra. Ustedes tienen contacto permanente con la ciudadanía, con la población, también con los carabineros. ¿Ustedes ven, alcaldesa, ven ese apoyo? ¿Ven que los carabineros se sienten respaldados o no? Para hacer la acción que les demanda la ley y la ciudadanía. Hay de todo. Pero lo que es indiscutible es que cuando uno va al terreno, toda la gente y todos te piden que haya más carabineros. O sea, todos dicen, oye, necesitamos más carabineros. Pero cuando uno dice, oye, pero es que, por ejemplo, nos pasa con el tema de los fuegos artificiales. Oye, están disparando fuegos artificiales. Todos ven que lo están haciendo. Y dicen, sí, pero es que si Carabineros llega aquí, lo que va a hacer es tirar bombas lacrimógenas para disolver ese grupo que está ahí y va a afectar a los vecinos, etc. Entonces, muchas veces se sabe que más se hace una labor disuasiva para que se vayan, etcétera, pero no se interviene directamente. Ahí hay dos opiniones, pues la gente dice, oye, pero es que debieran intervenir, debieran entrar, debieran arrasar, y otros obviamente dicen no. Entonces, yo creo que hay una discusión que es un poco, no tiene que ser tan binaria, y tiene que ver más bien con que primero respaldar a los carabineros, pero yo creo que más importante que eso aún, o sea, junto con eso, es que los carabineros dejen de perseguir siempre a los mismos. Si lo que nos está pasando hoy día es que podemos tener miles de carabineros más y van a seguir persiguiendo a las mismas personas. Si tú te das cuenta, la mayor cantidad de personas son reincidentes. Y por lo tanto la tarea del Estado que tiene que hacer ahí, primero, porque además hay personas con permisos, con esto de que, detención nocturna. Y uno dice, oye, no se cumplen. Todos sabemos que no las cumplen. Entonces, les dan una serie de medidas alternativas que, por supuesto que, oye, estoy hablando de las personas que son delitos probablemente de bagatela, no tan graves, pero que pucha que molesta a una población cuando un tipo anda todo el día robando bicicleta, el balón de gas, robando celulares, o sea, son delitos de poca monta, pero que afectan mucho a las personas y la percepción de seguridad de las personas, por supuesto, cuando van a tomar la micro, cuando van en camino al trabajo, etcétera. Entonces, la labor que hay que hacer en el fondo es junto con respaldarlo, por supuesto que trabajar en algo que yo creo que se ha trabajado mucho en el efectismo y poco en la efectividad. Y cuando nosotros tenemos que mirar el fenómeno, ¿a quiénes se están persiguiendo? ¿Cuántas veces han detenido una persona? Hemos conversado aquí en otras oportunidades el tema de los niños y jóvenes, adolescentes que están también infringiendo la ley, donde todos sabemos de dónde vienen, cómo surge, cuál es la... Entonces, ahí hay un trabajo que es mucho más eficiente, porque yo no sé, pero no hay que inventar la rueda de nuevo. No creo que todos los países hayan apostado por más policías. Tenemos experiencia exitosa en muchos otros lugares que tiene más que ver con disminuir el delito. Alcalde Codina, ¿está de acuerdo con la alcaldesa y qué soluciones ve? ¿En su comuna pasa lo mismo, que se persigue siempre a los mismos reincidentes?
Mira, estoy completamente de acuerdo. De hecho, este es un tema que he planteado con firmeza muchas veces. O sea, tenemos personas que en el Consejo Comunal de Seguridad hemos visto que se ha detenido más de 100 veces. O sea, a mí me parece inaudito, me parece insólito. Desgastas el sistema persiguiendo nuevamente a las mismas personas. Pero quiero insistir, hay que dar apoyo a Carabineros, hay que terminar con el sistema garantista. El sistema garantista lo que ha hecho es sembrar impunidad. Es un sistema que hoy día financia un ejército de abogados para los delincuentes y los imputados y a las víctimas las deja totalmente indefensas. Es un tema que lo hemos puesto arriba de la mesa durante años y no ha tenido una solución. Eso no es posible que siga de la misma forma. Entonces, hay que cambiar el sistema y además de todo, que las penas sean mayores con algunos delitos. A mí me escandaliza a veces ver, por ejemplo, mira, un caso puntual, en el último Consejo de Seguridad, me comentaba Carabineros que en los controles aleatorios, una persona que habían detenido en la calle era una persona que estaba con orden pendiente por homicidio. Es decir, la persona había sido condenada, tenía una pena por homicidio y estaba libre. ¿Cómo te puedes tú explicar una falencia de esa envergadura del sistema persecutor criminal en Chile? A mí me parece insólito y creo que hay que ponerle un parele. Y eso significa que todas las instituciones, Ministerio Público, Congreso, Gobierno, municipios y todas las policías, lo que tenemos que hacer es sentarnos también junto a los tribunales y tener una conversación muy honesta. ¿A dónde le aprieta cada uno el zapato y cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer en el corto plazo? ¿No hay trabajo mancomunado de todas las instituciones que menciona el alcalde? Permanente no. De la ciudadanía uno supone que todo está bien normadito, bien encadenado uno con otro, cada uno cumple su función. No, permanente no. Yo me acuerdo que han habido iniciativas de hacer estos consejos de seguridad donde han opinado expertos, donde hay harto diagnóstico. Yo creo que está bueno de diagnóstico. Sí. Hoy día lo que tenemos que pasar es a la acción. En esos diagnósticos está claro el tema de la reincidencia, está claro que este país no tiene ningún sistema de reinserción, ningún sistema donde le permita a una persona que comete un delito por primera vez salir adelante y seguir y salir del circuito. La persona que es verdad, los jueces evitan mandar a mucha gente a la cárcel porque es peor. Claro, y al final no solo está llena, sino que además porque es una escuela del delito. Entonces, efectivamente tenemos un problema porque el sistema que tú dices que es garantista, finalmente lo que hace también es que una persona y un juez probablemente al sopesar entre enviar a una persona que comete un delito supuestamente por primera vez, porque no lo sabemos, pero en ese caso prefiere dejarlo libre con estas órdenes de arresto domiciliario nocturno y otras cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la medida que uno va mirando esas historias te vas dando cuenta que no fue la primera vez y que no va a ser la última tampoco. Veo que representan comunas distintas, coaliciones políticas distintas, en apariencia todo distinto, pero tienen bastantes temas en común, diagnósticos en común y anhelos en común. Déjenme plantearle un tema a ambos. Por ejemplo, esta figura nueva, relativamente nueva que tenemos de los gobernadores, que fueron elegidos por la gente además, ¿pudiera descansar en esas personas una coordinación en temas de seguridad? ¿Creen ustedes que sería? Y les pregunto de paso, ¿tienen esas personas atribuciones para poder coordinar trabajo en seguridad? Justamente cuando se dio el debate con relación a la ley que establecía la elección por sufragio popular de los gobernadores regionales, una de las cosas que planteamos algunos alcaldes fue que estaban de verdad que descuartizando las atribuciones que tenía el intendente. Y lo lógico era que el intendente fuera elegido por la ciudadanía. ¿Y qué se hizo? Se estableció dos autoridades separadas, delegación presidencial y por otro lado gobernación regional. La gobernación regional hoy día carece de atribuciones de, por decirlo, mando, ¿ya?, sobre las policías. Eso radica en la delegación presidencial que depende del Ministerio del Interior. Es lo mismo, por ejemplo, que pasa en Puente Alto, que tengo que estar permanentemente peleando con la delegación presidencial, que es por decirlo, la gobernación, porque a ellos la ley les entrega las facultades para dirigir a las policías, articularlas, por ejemplo, para perseguir el comercio ilegal, que es un tema que nosotros hemos tratado de perseguir, pero no tenemos las atribuciones. Entonces, ¿por qué lo señalo? Valoro mucho el esfuerzo que hizo el gobernador regional de la metropolitana en convocar a los municipios, nos juntamos, destinamos tiempo, se hizo una propuesta y hoy día el gobierno central, el Ministerio del Interior, no está tomando esta propuesta y haciéndola suya, cuando fue una propuesta participativa que puede tener errores y tal vez hay cosas que corregir, por cierto, pero ya es un esfuerzo de mancomunar a los municipios en perseguir la delincuencia, que ya me parece importante. Sí, yo creo que lo que pasa es que no tiene las atribuciones formales, pero yo creo que tiene la autoridad suficiente para poder convocar.
porque es una autoridad electa y por lo tanto representa las necesidades igualmente que nosotros. Nosotros cuántas cosas hacemos en las cuales no tenemos ninguna atribución. Los vecinos nos piden la mitad de las cosas que nos piden, no tenemos atribución ninguna. Sí. Y cuántas cosas las terminamos haciendo igual porque vamos a gestionar, vamos a golpear puertas, somos los estafetas altamente calificados, vamos buscando papeles, persiguiendo cosas porque al final las cosas no ocurren. Entonces, en este caso en particular, el gobernador tiene no las atribuciones, pero tiene la autoridad suficiente para poder convocar y eso tenemos que aprovecharlo y obviamente fortalecer en el camino también sus atribuciones. En ese sentido, el presidente ha sido claro y dijo que quería eliminar las delegaciones en su gobierno. Por lo tanto, yo espero que eso sea así y que efectivamente el gobernador termine siendo la autoridad electa, pero además con la atribución en temas de seguridad. ¿Y por qué es tan importante? A propósito de lo que yo te decía antes, el tema de esta mirada más global. Estamos en una ciudad que se interconecta, que tiene delitos. O sea, si yo me subo en una micro en el centro y me roban el celular arriba de la micro, ¿dónde se cometió el delito? En la micro. No es, oye, en la comuna tanto. ¿Y a quién le figura ese delito del robo del celular? ¿Dónde se bajó la persona y denunció el delito? Entonces uno dice, oye, hay cosas que tenemos que mirar de manera mucho más coherente. Y, por ejemplo, también en el tema de inversión. Nosotros los municipios, el rol principal que tenemos es preventivo. Y podemos hacer muchas acciones. Tenemos los planes comunales que tenemos que implementar. La ley nos dio todas las facultades para definir y desarrollar planes comunales de seguridad, pero ni un peso. O sea, cero. Entonces, ¿cómo implementas un plan cuando tienes la inequidad que tenemos en los territorios y de ingreso que es infinita y que por más que nosotros hayamos duplicado y triplicado presupuestos de seguridad durante estos años, se hace absolutamente... O sea, yo tengo 7 vehículos municipales para recorrer 24/7. ¿Y qué pasa con las atribuciones tengo para los 54 kilómetros cuadrados y 250.000 habitantes. Nunca Las Condes tiene más de 200. Tiene más de 100 motos. Entonces... Pero fíjate que yo en eso obviamente siempre he reportado que hay una inequidad enorme, pero más que centrarme en si Las Condes o no Las Condes, a mí lo que me preocupa es que los municipios que pueden hacer el esfuerzo, sus funcionarios no tienen ningún resguardo. Nuestros funcionarios municipales llegan primero a ciertos procedimientos y no pueden portar ni siquiera un gas pimienta para enfrentarse con el delincuente. No tienen defensa. Pero hoy día va a terminar muerto ese funcionario municipal. O sea, el funcionario que se enfrente a un delincuente lo van a matar. Por eso mismo tiene que tener atribuciones. ¿Por qué? Porque hoy día, lamentablemente, quieras que sí, quieras que no, la ciudadanía le reclama al municipio hacerse parte y colaborar con Carabineros. No hay municipio que hoy día no lo esté haciendo. Sí, todos tratan de llegar y de estar. Pero podemos colaborar de 1000 maneras antes de exponer a nuestros funcionarios. Hoy día están expuestos los tuyos y los míos. No comparto. Pero hoy día están expuestos los tuyos y los míos. Sí, obvio, pero... Carolina Leitao, dos realidades distintas, pero a lo mejor ni tan distintas, distintos lugares geográficos, tampoco tan distantes, pero también diagnósticos y necesidades comunes. Interesante tener más alcaldes, porque está la voz también de los vecinos. Germán, Carolina, gracias por estar aquí. Gracias a ti, muy buenas noches. Buenas noches. Pausa y volvemos, espérenos. Se sabe que Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país, con un solo fin, darle una mejor conexión a todos, para que todas las regiones disfruten por igual del 5G. WOM, nadie te da más. Las vacaciones de invierno. Las anheladas vacaciones de invierno, que son un arito en la mitad del año para los estudiantes y muchas familias y padres o madres que pueden, si tienen guardadas vacaciones, poder acompañarlos una semana. Familias que viven en una ciudad distinta a la que trabajan, por lo tanto es una posibilidad de volver a sus ciudades. En fin, hay movimiento en las vacaciones de invierno tradicionalmente. Hoy se anunció algo que se había esbozado de alguna manera, que fruto de la situación sanitaria, que no es lo mismo hoy que el COVID, sino que las enfermedades respiratorias en general, que están entrando en algunos casos en situaciones que pueden llegar a ser críticas, han hecho que la autoridad decida adelantar y extender ambas las vacaciones de invierno. Estamos con el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, actual director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Nacional Andrés Bello. Raúl, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, gracias. ¿Qué tal les parece esta medida? Habiendo estado sentado en esa silla, conociendo las dificultades de estas decisiones, habiendo vivido la pandemia en el ministerio,
¿Qué tal le pareció esta medida de adelantar las vacaciones? A ver, es una medida compleja que yo creo que hay que analizarla en un contexto bien amplio. Primero, despejar. Yo creo que efectivamente adelantar las vacaciones, si acaso las condiciones sanitarias lo exigen, es una medida que está disponible y se ha usado otras veces en distintos contextos. Creo que lo complejo acá no es tanto el haber adelantado las vacaciones, sino que fundamentalmente extender las vacaciones, porque ahí entramos en un ámbito diferente, donde la urgencia de recuperar los aprendizajes, la urgencia de recuperar el desarrollo socioemocional de los jóvenes, que es algo que ha quedado en absoluta evidencia, se deja de lado, donde declaraciones importantes que hizo en su minuto el presidente Boric, como que las escuelas iban a ser lo último en cerrarse frente a la situación sanitaria, se deja de cumplir, donde se toman además medidas en extremo centralistas, digamos, muy rígidas, sin ninguna pertinencia territorial. La misma medida desde Arica hasta los lagos y una distinta para la Aysén y Magallanes, pero la misma medida cuando las condiciones sanitarias o la utilización de las camas ciertamente puede variar en todo ese territorio, sin haber tomado medidas sanitarias antes. Se podían haber anticipado, de hecho, expertos lo venían anticipando, que iba a haber un problema de situación sanitaria en el caso de los menores por otros virus, no necesariamente el COVID. Y bueno, no se tomó ninguna medida para extender las camas críticas, para adecuar la capacidad hospitalaria, aunque sea en términos transitorios de urgencia, para favorecer la continuidad del proceso educativo. Entonces, creo que es complejo porque estamos en un momento en el que el sistema escolar necesita continuidad, además de todas las dificultades que esto puede generar para la organización de los colegios, los propios apoderados, pero centrándose solo en lo pedagógico creo que es particularmente... ¿Y cómo se lo explica? Porque escuchamos todo el presidente decir desde la campaña, los colegios son lo último que se cierran y lo primero que se abren. Y hoy ocurrió algo distinto, se cerró antes que otras cosas, o se empuja o se motiva un cierre, que es una semana más cerrada los colegios, antes que otras cosas. ¿Por qué se lo explica? A ver, yo creo que primero, claro, es una señal muy negativa que la primera reacción frente a cualquier dificultad, por compleja que sea echarle mano a las escuelas y cerrarlas. Porque uno podría decir, bueno, por último, ¿por qué no se trasladó a un mecanismo a distancia, donde los colegios ya tienen cierta experiencia? Ni siquiera se les abre la posibilidad que puedan seguir con educación a distancia. Entonces da la impresión que el bienestar de los niños quedó totalmente de lado y empezamos entonces a acostumbrarnos a utilizar los colegios como una herramienta sanitaria. Y eso yo creo que es un error tremendo. ¿Quiere decir con esto, o leo, no sé si leo bien en sus palabras, que teme a que esto sea una moneda de cambio más habitual que frente a alguna otra emergencia de algún tipo sea el cierre de los colegios como una medida fácil, un gatillo fácil? Efectivamente, yo creo que ¿A eso se refiere? A eso me refiero, que pasa a ser mucho más, en vez de tomar medidas, por ejemplo, de cómo expandimos el sistema sanitario y ampliamos las camas críticas, es mucho más fácil, entre comillas, aplicar el botón, cerremos las escuelas. En vez de tomar medidas para buscar la continuidad de los aprendizajes, bueno, alarguemos 2 semanas más las vacaciones, una semana más, cerremos las escuelas. Pasa a ser una herramienta disponible a la que el sistema se acostumbra y creo que es un error porque los efectos de esa suspensión, y por eso me refiero fundamentalmente a la extensión de las vacaciones más que al haberlas adelantado. ¿Usted sería partidario, por ejemplo, de que esta semana que se va a perder, pues se extiende, se adelanta pero se extiende, que se recupere a fin de año, por ejemplo, o no tendría? Yo creo que es fundamental que se recupere, o bien, ya en este escenario que ya está declarado, que se lleven a cabo clases a distancia. Pero ¿cuál es la razón? Yo creo que acá falta hacerse ciertas preguntas. Habría que preguntarle a las autoridades cuál es la razón. Cuando Chile tuvo 2 años, 1 año y medio, dependiendo de los colegios, de experiencia de educación a distancia, con todos los problemas que tiene, ¿cuál es la razón para no aprovechar, por ejemplo, esa posibilidad? Porque genera mucho más inequidad, al menos. Quizás esa es la respuesta. Claro, pero no todos tienen acceso a eso. Bueno, es cierto, pero genera mucho más daño que ningún niño tenga acceso al proceso educativo. Entonces de nuevo, eso nos lleva a lo primero. Lo que tendrían que haber hecho las autoridades era haber previsto esta situación y haber tomado medidas sanitarias adecuadas. Haber expandido, por ejemplo, las camas críticas. ¿Y el hibridaje?
Es una medida que habría que evaluar, por ejemplo, para el momento en que se vuelva. Se va a volver a terminando, pero en el corazón de julio, donde todavía estamos en invierno, en la profundidad del invierno, si se quiere. Habría que ir evaluando con tiempo, porque en una de esas nos encontramos con que, a ver, los niños se van a quedar no necesariamente en sus casas como en la pandemia, para salir a las plazas, a un parque, los que pueden ir a un cine con sus padres o sus madres. Por lo tanto, no va a haber necesariamente aislamiento social. O sea, es decir, puede que tengamos alguna emergencia sanitaria hacia el 25 de julio, cuando vuelvan. ¿Sería conveniente, en su juicio, volver de manera híbrida? Con la experiencia que el país ha ido recopilando en el tiempo, lo que nos muestra que el esfuerzo tiene que estar en expandir las condiciones sanitarias para poder dar la atención a los niños. Obviamente nadie quiere que se enferme, hay que tomar las medidas adecuadas de control, pero si el problema está en las camas críticas, y de hecho Chile tiene una experiencia, recordemos en los picos del COVID, cómo se incorporaron camas críticas para poder atender todas las situaciones. Entonces, yo creo que acá lo que ha ocurrido es que frente a una cierta incapacidad de anticipar el problema desde el punto de vista sanitario, se toma una solución que perjudica por otras vías, y hemos visto cómo perjudica por otras vías a los niños suspendiendo sus actividades presenciales. Y creo que algo muy complejo es que se puede generar una conducta casi permanente, porque tratándose de un virus que no es el COVID, que es un virus estacional, que se tiende a repetir todos los años. Pero más complicado que el año anterior, justamente porque en la pandemia estos otros virus no aparecieron. No aparecieron, hay temas de defensa, yo no soy experto en esas materias, pero efectivamente ahora hay más casos. Entonces, pero insisto, esto tiene que tratarse yo creo que el Ministerio de Salud tiene que aquí entregar soluciones mucho más concretas que tienen que ver con cómo ampliar la capacidad hospitalaria, aunque sea por este periodo. Y creo que desde el punto de vista de las autoridades de educación, faltó carácter para poder para apuntar a soluciones de ese tipo. No puede ser que los niños sean, o el aprendizaje o su desarrollo socioemocional, sea un elemento que simplemente se descarte. Creo que eso es muy complejo, sobre todo cuando además había un compromiso del presidente de la República de que los colegios iban a ser lo último en cerrarse por razones sanitarias. Ahora, una semana, porque hasta ahora es una semana, con lo que conocemos, ¿puede hacer un cambio tan potente en los retardos del aprendizaje? Porque es distinto a 3 meses sin que abran, hasta cuando, que lo vimos, en un momento tardaban un porcentaje alto de colegios en abrir, había colegios en rebeldía, bueno, pasaban los meses, claro, ahí puede, pero con una semana, ¿puede producir un cambio, un retardo? Yo creo que hay que mirarlo de una mirada más global. Claro, por decir una semana no es tanto. La verdad es que cada día cuenta muchísimo para los niños, pero además esa semana hay que combinarla con cuántos establecimientos no tienen, por ejemplo, su jornada escolar completa, porque se entregó una flexibilidad para efectos de llevar media jornada. O bien las presiones de los alcaldes. Vimos que algunos alcaldes, de hecho esto empezó más bien porque algunos alcaldes empezaron a anunciar que había que adelantar las vacaciones de invierno. Entonces se empieza a desmembrar la gestión del sistema educativo, y a mí lo que me preocupa es que son una vez más los niños los que van quedando al final, en vez de que estén al principio, como nuestra principal prioridad, quedan a la cola de las prioridades para gestionar una serie de otros elementos. Algo, por ejemplo, que tiende a surgir siempre en estos casos, es qué pasa con el gremio de los docentes. Una vez más, aprovechó este momento para criticar lo que ha sido todo el retorno a clase durante este año. Criticaron esa gestión suya de que volvieron antes de tiempo clase los colegios, que se apresuraron, y esto provocó problemas no desde el punto de vista sanitario de los virus respiratorios, sino en salud mental, violencia, por ejemplo. ¿Los culparon a ustedes? Yo creo que es todo lo contrario, porque la violencia y el problema de desarrollo socioemocional, de aprendizaje socioemocional, se produjo fundamentalmente, y hay mucha evidencia en ese sentido, por el aislamiento de los niños, por la falta de sociabilidad. ¿No había que salir de manera más pausada del aislamiento? Claro, pero se hizo con una gradualidad enorme. Recordemos que el primer inicio masivo de clases fue en marzo del año 2021. Prácticamente la mitad de los colegios volvieron a clases ahí, después volvimos a cuarentena, después se volvieron a abrir con mucha flexibilidad. Fue voluntario durante todo ese periodo, 2 años con recuperación voluntaria de la presencialidad. Entonces, si eso no es gradual, bueno, ¿qué nos queda, cierto? Y responsabilizar de eso a la violencia, ¿le parece que es pertinente? O sea, creo que ustedes es una de las tantas
causas, ¿cierto? El tema de la violencia creo que tiene muchísimas causas, algunas más estructurales, unas muy políticas, como una validación sistemática de la violencia, y creo que eso tiene un impacto. Otras también que tienen que ver con las carencias de los jóvenes, donde hay que poner el máximo esfuerzo para recuperarlas. El desarrollo socioemocional se cultiva sobre la base de las habilidades, la sociabilidad que se ejerce, ¿cierto? Que se practica. Eso lamentablemente se vio muy interrumpido durante los años más complejos de la pandemia. Son varias causas. Entonces, bajo ese punto de vista, aunque sea una semana, la señal que se da respecto de que podemos apartar a los niños de la escuela como una solución, creo que es una muy mala señal. Quiero aprovechar la presencia del exministro de Educación para preguntar un tema que no es de hoy exactamente, ni de la coyuntura noticiosa precisa de esta semana, pero sí está el tema instalado. Esta posibilidad de que se termine el CIMSE, o pruebas estandarizadas. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Lo estudiaron alguna vez? ¿Cuáles son los efectos de esto? Sí, ¿Cuál es la utilidad de estas pruebas? Yo creo que es muy complejo suspender y mucho más complejo aún eliminar estas pruebas, porque le entregan información muy valiosa a quienes deben tomar decisiones de política pública. No es lo mismo, y esto es bien importante, porque a veces dicen, bueno, pero es que los colegios evalúan. Por supuesto, los colegios evalúan el rendimiento de sus alumnos, pero el diseño de política requiere otro tipo de información. Estas pruebas estandarizadas, que son censales, la gracia del CIMSE es que se toma la misma prueba a todo un nivel en todo el país. Y eso permite que los que toman decisiones de política pública tengan la mejor información posible. Más que eliminar o suspender esa información, lo que hay que hacer es poner esfuerzos en mejorar esa información. ¿Y usted reconoce que sea más rápida, más ágil? De ese punto de vista hay un reconocimiento técnico, pero también hay quienes sostienen que eso mismo sirve o tiene una externalidad negativa, que es que el modelo educacional juega, por así decirlo, o baila al ritmo de las pruebas estandarizadas, y no que las pruebas estandarizadas mide a un sistema educacional diseñado con propósito educacional. Es decir, que se esfuerza, que se estresa a los niños, que se les educa para contestar este tipo de pruebas. Entonces, que al final fue una herramienta que terminó siendo el patrón, no la herramienta para el patrón. Es un efecto posible, que se genere cierta estrechez curricular. ¿Lo curricular. estudiaron alguna vez? Pero esa estrechez curricular que que efectivamente podría generarse, se corrige sobre la base de un trabajo adecuado de cómo se hacen las preguntas. Y uno podría atribuirle, por ejemplo, el mismo efecto al currículum nacional, que es un currículum en Chile obligatorio. Pero, ¿por qué se hace un currículum obligatorio? ¿O por qué se llevan a cabo pruebas censales? Porque son elementos de equidad. El currículum obligatorio es un elemento de equidad, donde todas las escuelas, aunque implica ciertas restricciones, aseguran por esa vía que los alumnos están expuestos al mismo nivel de aprendizaje. Equidad en cuanto a medir, pero para algunos acusan que genera segregación al momento de, por ejemplo, las decisiones de las familias, y que por ejemplo, el famoso ranking que publican los medios, publicaban los medios, los 100 mejores colegios. Bueno, y no son necesariamente los 100 mejores colegios, no, sino que los 100 mejores puntajes, y eso puede medir otra cosa. O no se limpia por capital cultural, donde están los colegios privados, los que tienen más plata, por así decirlo, mejores recursos, los profesores que les pueden pagar. No que sean mejores, sino que atienden a niños con 3 generaciones de profesionales, y estos colegios no son más malos. No miden punto de partida y punto de llegada. Se ha corregido mucho eso. Primero, varias cosas. Yo creo que en vez de enfrentar ese riesgo, yo creo que la respuesta ¿Reconocen que eso se ocurre? Por supuesto que es un riesgo, pero la respuesta a ese riesgo pasa por mejores instrumentos de política pública y por más información. Lo que uno debiese esperar es confiar en los padres. Lamentablemente hay una confianza sistemática en las decisiones que pueden tomar los padres, al punto que, por ejemplo, el debate constitucional es un tema que quedó bastante al margen. La posibilidad de intervenir de manera completa, digamos, de los padres en el proceso educativo de sus hijos. Esa desconfianza de los padres yo creo que hay que colaborar con ellos. ¿Cómo se hace? Entregándoles aún más información. Cómo se organizan los colegios, que conozcan, de hecho hay mucha transparencia en el uso de los recursos, y mejorando la política. La ordenación que hace la Agencia de Calidad de la Educación se hace, por ejemplo, controlando por nivel socioeconómico. ¿Eso qué significa? Que cuando la agencia clasifica los establecimientos, el CIMSE, son otros indicadores, y además se controla por nivel socioeconómico, de tal manera que el capital cultural de las familias no sea un elemento que incida en ese resultado. Raúl Figueroa, exministro de Educación, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Matías. Hasta luego. Pausa y volvemos, espérenos.
Aumenta la delincuencia no grave, robos, evítalos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos contenidos destacados de nuestro portal de noticias. En este momento se destaca: llegó la superluna de fresa. ¿Cuándo se verá y de qué se trata lo que estamos hablando? 24horas.cl, todos los detalles. Revisamos el tiempo. Partimos por la región metropolitana y la temperatura de este momento. Está muy frío aquí afuera. Mire, 4 grados con 4 décimas y el cielo está parcial. Para mañana y pasado en esta región se mantiene el tiempo parcial. Mañana con máxima probable de 12 grados y 15 grados de máxima probable el día jueves. Revisamos otras dos regiones de nuestro país. Ahí tenemos con Barbalá, en la región de Coquimbo, estará despejado, una máxima probable de 18 grados. Y en Parral, hacia el sur, región del Maule, parcial también, máxima probable 12 grados. Jennifer López, J-Lo, estrenó el documental Halftime en Netflix, material audiovisual que retrata el detrás de las cámaras de su presentación en el medio tiempo de la final del Super Bowl en 2020 junto a la colombiana Shakira. Este documental retrata el camino que tuvo que seguir J-Lo, una neoyorquina del Bronx con raíces latinas que aprovechó su oportunidad para convertirse en una superestrella, tanto en lo musical como en la actuación. Recordemos que Jennifer López debutó como cantante allá en 1999 con un sencillo Waiting for Tonight, que fue número 1 en Billboard y con el que vendió más de 5 millones de copias, canción que formó parte de su repertorio justamente en el Super Bowl. Con Jennifer López despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir. Abríguese.